Buenas tardes, permítame presentarme, soy María Teresa Márquez, soy médico pediatra y hoy vamos a hablar sobre meningitis. La Organización Mundial de la Salud describe la meningitis como una enfermedad mortal, causa graves problemas sociales, económicos, culturales alrededor del mundo. Cualquier persona de cualquier sexo, edad es susceptible a sufrir meningitis. La meningitis causa grave discapacidad. Se describe que entre 1 y 5% de las personas que sufren meningitis quedan con una discapacidad permanente. También puede producir grandes epidemias, puede producir la muerte en menos de 24 horas. La meningitis es una enfermedad que puede ser prevenible mediante inmunizaciones. Sin embargo, se ha visto rezagada si comparamos con el desarrollo de las inmunizaciones en otras enfermedades prevenibles de la infancia. La meningitis es una enfermedad devastadora que causa graves secuelas a largo plazo y tiene una alta tasa de letalidad. Sigue siendo un problema mundial de salud pública. La meningitis bacteriana resulta esencialmente preocupante. Digamos que alrededor de 1 de cada 10 personas que contraen este tipo de meningitis muere y 1 de cada 5 presenta complicaciones graves. Las vacunas seguras y a precios asequibles son la forma más eficaz de brindar una protección duradera. El 26 de octubre de 2020, la Organización Mundial de la Salud publica el documento Derrotar a la meningitis para 2030, una hoja de ruta mundial. En esta lámina podemos observar un cartograma donde se evidencia o se especifica las tasas de incidencia de meningitis por 100.000 habitantes, desglosadas por país. Venezuela, según la Organización Mundial de la Salud, se encuentra o tiene una incidencia entre 5 y 15 casos por 100.000 habitantes. La máxima carga de morbilidad por meningitis se registra en lo que conocemos como el cinturón de la meningitis del África subsahariana. Esta enfermedad es una amenaza para todos los países. Este sería entonces el círculo de la meningitis ubicado en el continente africano. En vista de la evidencia anteriormente expuesta, siendo la meningitis una de las patologías infecciosas más graves en pediatría y una verdadera emergencia médica, vamos a definir entonces los objetivos de esta clase. Vamos a definirla, vamos a conocer la epidemiología, la etiología, la patogenia, las manifestaciones clínicas, vamos a revisar cómo se hace el diagnóstico, el tratamiento y, por supuesto, las complicaciones. Comenzamos entonces definiendo meningitis. La meningitis es una inflamación aguda de las meninges, dura madre, aracnoides y pía madre, ocasionada por la presencia de patógenos y la respuesta inflamatoria con afectación del líquido cefalorraquídeo. La dura madre, aquí la tienen evidenciada, la borde gris, es la capa más externa de las meninges y es una membrana gruesa y resistente que se adhiere a la superficie interna del cráneo y de la columna vertebral. Esta capa es responsable de proporcionar una protección adicional al cerebro y a la médula espinal, además de servir como una barrera para prevenir la entrada de bacterias y microorganismos al sistema nervioso central. La aracnoides, que es esta línea amarilla que se ve como muy finita debajo de la dura madre, es la capa intermedia de las meninges cerebrales y es una membrana muy delgada y fibrosa que se encuentra entre la dura madre y la pía madre. La aracnoide forma una especie de red de fibras, lo vemos aquí en el espacio subaracnoideo, y ese espacio está ocupado por el líquido cefalorraquídeo, que ayuda a amortiguar el cerebro y a la médula espinal de cualquier golpe o movimiento brusco. Los espacios entre aracnoides y pía madre dan el lugar a lo que se denomina el espacio subaracnoideo, donde está presente el líquido cefalorraquídeo y, bueno, dijimos ya que protegía entonces al cerebro contra lesiones. ¿Okay? La pía madre es la capa más interna de las meninges cerebrales y es una membrana muy delgada, se ve aquí como una línea roja, adherida a lo que es propiamente el encéfalo y se adhiere a la superficie del cerebro y a la médula espinal. El compromiso parenquimatoso adyacente a las meninges definirá la presencia de meningoencefalitis. Podemos definir entonces una meningoencefalitis como afectación de las meninges y del encéfalo, la meningoencefalomielitis, donde hay afectación de meninges, encéfalo y médula, y una encefalitis donde el proceso inflamatorio agudo es exclusivamente del parénquima cerebral. Y desde el punto de vista neuropsicológico hay una afectación evidente.
Desde el punto de vista epidemiológico, la meningitis aguda es más frecuente en la población pediátrica que en adultos, principalmente en los menores de 5 años. La etiología es muy variada, incluye infecciones víricas, bacterianas, fúngicas y por micobacterias, así como diversas causas no infecciosas. La meningitis viral es la responsable del 80% de los casos, digamos que es la más frecuente, y de los virus, el enterovirus es el que realmente produce mayor afectación, digamos, desde el punto de vista epidemiológico. ¿Okay? La meningitis bacteriana es la forma más grave con mayor mortalidad. La tasa de mortalidad de una meningitis bacteriana aguda no tratada es del 100%. El 80% de los casos ocurre antes de los 10 años de edad y como ya dijimos, la mortalidad es muy alta si no es tratada. Desde el punto de vista etiológico, la meningitis bacteriana puede ser causada por diferentes patógenos cuya prevalencia varía según la edad. Vemos que en los menores de un mes, en los recién nacidos, la etiología más frecuente son las enterobacterias, fundamentalmente Escherichia coli, el Streptococcus agalactiae, Listeria monocitógenes, enterococo. Entre 1 y 3 meses, bacilos gram negativos, fundamentalmente E. coli, sigue, digamos, el periodo de transición, entonces están las bacterias del periodo neonatal y aquellas que son adquiridas en comunidad. Entonces vamos a encontrar todos los que son de canal de parto, las enterobacterias como E. coli, Streptococcus agalactiae, Listeria y enterococo, sumado a ello las bacterias adquiridas en comunidad como el neumococo, meningococo y Haemophilus influenza tipo B. Entre los 3 meses y 3 años dejamos atrás el periodo de transición, ya no es frecuente las bacterias del canal de parto y entonces nos enfocaríamos en neumococo, meningococo y Haemophilus influenza tipo B. Entre los 3 y 10 años fundamentalmente se aísla meningococo y neumococo, igual que de 10 a 19 años, donde predominantemente se observa meningococo y neumococo. La meningitis tuberculosa es más frecuente en la población infantil que en adultos debido a la incapacidad para limitar la primo-infección al pulmón que se presenta en los niños menores de 2 años, con una tasa de mortalidad por encima del 30% y una gran morbilidad asociada. La meningitis fúngica afecta casi exclusivamente a niños inmunocomprometidos y prematuros con larga estancia hospitalaria. La mayoría de las bacterias que causan meningitis, como el meningococo, el neumococo y el Haemophilus influenza, son portadas por individuos asintomáticos en nariz y garganta. Se propagan de una persona a otra a través de aerosoles. El estreptococo del grupo B suele estar en el canal de parto y contagiarse el niño de la madre en el momento del parto. En la meningitis bacteriana, la enfermedad se inicia por la colonización del epitelio nasofaríngeo, la invasión de la submucosa. Aquí está la colonización, se invade la submucosa, con posterior irrupción al torrente sanguíneo y liberación de mediadores inflamatorios que favorecen el paso de la bacteria a través de la barrera hematoencefálica. Esta lámina es un modelo de la barrera hematoencefálica. La barrera hematoencefálica es una estructura compleja constituida por células endoteliales de la red capilar del sistema nervioso central. Además participan funcionalmente los pericitos, la lámina basal, los astrocitos y la microglía. El endotelio de los capilares cerebrales se caracteriza porque cada borde está íntimamente unido a la célula adyacente, que hace impermeable a la pared interna del capilar. Las bacterias que infectan el sistema nervioso central, como el meningococo, habitualmente entran al sistema vascular y se unen al endotelio y al plexo coroideo a través de sus pilis. Los neumococos se unen al endotelio a través de receptores para el factor activador de plaquetas, mientras la invasión de E. coli depende de la presencia de receptores específicos en su pared celular. La infección resultante induce una separación de las uniones estrechas, lo que produce la liberación de citoquinas proinflamatorias, como fundamentalmente interleuquina 6, interleuquina 8, factor necrocitumoral, y de esta manera el efecto protector de la barrera hematoencefálica en gran medida se pierde en las infecciones bacterianas y virales. Una vez en el espacio subaranoideo,
las bacterias se dividen en forma logarítmica y liberan antígenos y productos tóxicos bacterianos que, actuando sobre el endotelio y sobre los macrófagos, se liberan citoquinas, prostaglandinas, óxido nítrico, lo que aumenta la permeabilidad de la barrera hematoencefálica. Al final, lo que vamos a observar es un paso de líquido y proteínas al espacio intersticial, desencadenando el edema vasogénico, el intersticial y el edema citotóxico, que al final lo que va a conllevar es a hipertensión intracraneal y finalmente a lesión tisular. Esta es una lámina donde se resume más o menos lo que hemos hablado, cómo, digamos, el paciente comienza a ser colonizado en la mucosa de nasofaringe y, digamos, todos los pasos para aumentar la permeabilidad de la barrera hematoencefálica, desencadenar inflamación y liberar todas las citoquinas que hemos nombrado anteriormente, y los pasos entonces conllevan a los tres tipos de edema: vasogénico, intersticial y citotóxico. Producen aumento de la presión intracraneal, disminución de la presión de perfusión cerebral, terminando con una apoptosis cerebral o neuronal. Es importante tener en cuenta que el flujo sanguíneo cerebral depende de la presión de perfusión cerebral. A su vez, la presión de perfusión cerebral es igual a la diferencia entre la tensión arterial media menos la presión intracraneana. Y así, en la meningitis, por estar aumentada la presión intracraneana, el flujo cerebral disminuye de forma generalizada, sobre todo en pacientes que tienen hipotensión arterial. Esto da lugar a una lesión isquémica parenquimatosa difusa. Puede también ocurrir que de forma local se formen tromboembolismos sépticos que dan lugar a lesiones parenquimatosas localizadas. Por último, hay que tener en cuenta que la inflamación de las células ependimarias de los ventrículos, es decir, la ventriculitis, da lugar a flóculos de fibrina y proteínas que pueden obstruir la circulación del líquido cefalorraquídeo y originar hidrocefalia. Las inmunodeficiencias que cursan con déficit del complemento, alteraciones en el sistema de la properdina o disfunción esplénica favorecen la bacteremia por disminución de la capacidad de opsofagocitosis. Hay determinados factores predisponentes para padecer una meningitis bacteriana, como son la exposición reciente a enfermos con meningitis meningocócica o por hemófilos influenza tipo B, antecedentes de infección respiratoria, viajes recientes a zonas endémicas, traumatismo craneal penetrante, otorrea o rinorraquia del líquido cefalorraquídeo, implantes cocleares y defectos anatómicos como senos dermales o la colocación de una válvula de devibración ventrículo peritoneal. Son factores que pueden predisponer a una meningitis bacteriana aguda. Hay factores epidemiológicos como contacto en el hogar, un caso índice de una infección meningocócica, un neonato cuya madre presente herpes o estreptococo, o sea, portadora del estreptococo beta hemolítico del grupo B, historia de inmunizaciones recibidas. Es muy importante precisar la inmunización contra hemófilos influenza tipo B, contra neumococo y meningococo. Hacinamiento y bajas condiciones socioeconómicas son factores predisponentes. En el 70-80% de los pacientes hay historia sugerente de una infección respiratoria alta que precede 2 a 5 días al diagnóstico de meningitis. Por último, una otitis puede ser un factor importante en la patogénesis de una invasión bacteriana posterior. La meningitis bacteriana cursa con afectación sistémica y síntomas neurológicos, pero va a depender de la edad del paciente, del tiempo de evolución y de la respuesta inflamatoria a la agresión bacteriana, y los síntomas entonces en todo caso pueden ser inespecíficos y comunes para la mayoría de los agentes etiológicos, aunque las meningitis por micobacterias o fúngicas suelen tener una evolución más insidiosa. En neonatos, los síntomas son muy inespecíficos, similares a los encontrados en sepsis u otra patología grave. Se describe vasoconstricción periférica, piel marmórea, letargia o irritabilidad paradójica, alteraciones en la regulación térmica, trastornos en la alimentación, sería la succión débil o el rechazo al alimento, dificultad respiratoria, ictericia, vómito, apnea. Fontanela abombada es un signo muy tardío y que solo ocurre en el 20% de los casos. La mayoría de los pacientes presentan convulsiones, 75% de las cuales son convulsiones sutiles, son movimientos orodeglutorios,
parpadeo, mirada fija, y el 50% de los casos que presenten convulsiones van a ser focalizadas. En los lactantes sí es más frecuente la presencia de fiebre asociada a los síntomas anteriores. Se ve en muchos casos síntomas y signos desde el punto de vista digestivo y respiratorio, suelen cursar con diarrea, con dificultad respiratoria. También se desarrolla de forma característica la irritabilidad parodójica, y es el niño que está tranquilo cuando está acostado y llora cuando lo mueven. Se evidencia somnolencia y llanto anormal. Además, es típica la presencia de fontanela abombada, aunque esto no es patrón neumónico de meningitis. Recordar entonces cómo se explora la fontanela anterior. Hay que sentar al paciente, tratar cuando se está palpando la fontanela que el paciente no esté llorando, porque durante el llanto aparece el abombamiento de la misma. Los signos clásicos de Kernig, Brusinski y rigidez de nuca no aparecen hasta los 18 meses, es decir, que los vamos a ver en lactantes mayores. En niños y adolescentes, los síntomas típicos son fiebre, cefalea, fotofobia, alteraciones del estado de conciencia, convulsiones, siendo todos estos síntomas de una meningitis precoz. Un tercio de los pacientes pediátricos con meningitis pueden presentar convulsiones. Las convulsiones que persisten más allá de 4 días o se inician tardíamente tienden a estar asociadas a secuelas neurológicas. Las convulsiones focalizadas son de peor pronóstico con respecto a las generalizadas y ocurren con mayor frecuencia en infecciones por neumococo, por hemófilos influenza tipo B y por meningococo. El signo de Kernig, aquí estamos viendo dentro de las manifestaciones clínicas los signos meningios que podemos buscar en niños más grandes, y vemos el signo de Kernig. Este signo es una manifestación clínica de irritación meningia que lleva el nombre de médico que lo describió, Kernig, un médico ruso de origen alemán que describió por primera vez este signo en 1882. Se considera una de las maniobras clásicas en la evaluación de pacientes con sospecha de meningitis. Para evaluar el signo de Kernig, el paciente debe estar en cúbito dorsal, el examinador flexiona la cadera del paciente a 90 grados y luego, aquí lo vemos, intenta extender la rodilla del paciente. Si el paciente siente dolor o hay resistencia a la extensión de la rodilla, se considera que el signo de Kernig es positivo. El otro signo que usualmente conseguimos y lo definimos como un signo meningio es el signo de Brusinski. La rigidez severa del cuello produce, cuando tratamos de flexionar el cuello, esto produce que las rodillas y la cadera del paciente se flexionen. Es decir, flexionamos el cuello y se flexionan las rodillas simultáneamente. Esto es lo que se describe como signo de Brusinski. Se describen manifestaciones cutáneas en la meningitis, manifestaciones cutáneas muy severas, lesiones dérmicas tipo petequia, pero evidentemente también podemos evidenciar lesiones purpúricas como las estamos viendo en esta lámina, las cuales están generalmente asociadas a meningitis por meningococo. Algunos datos de la exploración sugieren que agentes específicos como la presencia de petequias o lesiones purpúricas, además del meningococo, pueden presentarse también en infecciones por hemófilos influenza tipo B y por neumococo. El diagnóstico de meningitis normalmente va precedido de la realización de una historia clínica, de una exploración física completa, como en la mayoría de las enfermedades. Durante la anamnesis vamos a recoger, datos como todo lo que son factores de riesgo, los antecedentes de inmunización, uso reciente de antibióticos, todo esto que comprende los antecedentes personales, los antecedentes familiares, y fundamentalmente para realizar el diagnóstico vamos a hacer una punción lumbar. La punción lumbar es un procedimiento invasivo que consiste en la introducción de una aguja en el espacio subaracnoideo del saco dural lumbar para el análisis del líquido cefalorraquídeo con fines diagnósticos y terapéuticos. La punción lumbar la podemos realizar en 2 posiciones, la posición de cúbito lateral y en la posición sentada. En la posición de cúbito lateral es la que se usa con mayor frecuencia, es la que tienen en esta lámina representada. Para realizarla, el niño se coloca cerca del borde de la mesa del examen con el cuello y las rodillas flexionadas hacia la parte ventral. Normalmente está un asistente que es el que sostiene al paciente y el médico que es el que realiza el procedimiento. El asistente coloca al paciente en una posición fetal forzada. Esta posición se puede, lograr cuando el asistente pasa su brazo alrededor de la cara posterior del cuello y con el otro sujeta las rodillas del niño. Esta posición puede mejorar el flujo del líquido cefalorraquídeo en niños muy pequeños. Las caderas y los hombros
deben mantenerse perpendiculares a la mesa del examen para mantener la columna vertebral alineada y sin rotación. En los recién nacidos a término, pueden colocarse en posición sentada en el borde de la camilla con el tronco flexionado hacia adelante, estabilizado, o sea, el asistente lo agarra por la frente. Los hombros y las caderas del bebé se sostienen para mantener la alineación vertical de la columna y se ha demostrado que es la mejor postura, la mejor tolerada y la que tiene mayor probabilidad de obtener líquido cefalorraquídeo. Para localizar anatómicamente el sitio de la punción, lo que vamos a hacer es localizar las crestas ilíacas posterior-superiores y vamos a trazar una línea imaginaria entre esas crestas. Vamos a ubicar el punto medio y normalmente en neonatos es entre L3 y L4, en los niños mayores entre L4 y L5. La aguja la vamos a introducir en dirección cefálica, se dice que en dirección hacia el ombligo. En menores de 12 meses con 45 grados de inclinación y en los mayores de 12 meses con un ángulo de 30 grados. La introducción del bisel va a depender del tipo de aguja que utilicemos. Y aquí vamos a ver entonces el tipo de aguja que se recomienda. Sé que en la mayoría de los hospitales no conseguimos, digamos, las agujas apropiadas para hacer la punción lumbar, pero estas son las recomendadas porque además de tener un guiador que disminuye la posibilidad de romper vasos y que la punción lumbar nos resulte traumática, tenemos la posibilidad de medir la presión de entrada de líquido cefalorraquídeo, que es fundamental cuando estamos sospechando de encefalitis y de meningitis. La introducción de la aguja, del bisel, va a depender del tipo de aguja que utilicemos. Si es con aguja atraumática, no requiere ninguna orientación especial. Si es con aguja cortante, el bisel tiene que introducirse de manera que quede paralelo a las fibras durales. Es decir, fíjense, esta es la posición incorrecta. Fíjense cómo van las fibras en una posición vertical. No podemos introducir el bisel de esta manera. La manera correcta sería, la adecuada sería de esta manera, la posición correcta. Esto es un paciente sentado. El paciente en que está de cúbito lateral, fíjense entonces cómo vamos a introducir la aguja. Es que esta es la manera incorrecta, esta sería la manera correcta, de manera de no romper las fibras y no producir un líquido traumático. Se recomienda recoger 3 a 4 tubos, más o menos con cada tubo entre 1 y 2 cc, lo mínimo, 10 gotas por tubo, ¿ok? Vamos a medir la presión de apertura, por eso les decía que era importante entonces usar este tipo de aguja. Aquí tienen las medidas, en neonatos 25G, en menores de 4 años vamos a usar 22G, entre 4 y 12 años 22G, mayores de 12 años también 22G. Importante entonces, les decía, medir la presión de apertura del líquido cefalorraquídeo para evidenciar si hay una hipertensión endocraniana. Las contraindicaciones para realizar una punción lumbar sería el compromiso hemodinámico o respiratorio, sería una contraindicación absoluta, igual que la infección localizada en piel y partes blandas en el sitio donde se va a introducir la aguja. Hipertensión endocranial sería una contraindicación absoluta también, relativa a trombocitopenia menor de 50.000, coagulopatía o el uso de tratamiento anticoagulante. La presencia de focalidad neurológica, a pesar de que las pruebas de imagen no detecten anormalidades, sobre todo en las fases iniciales de una hipertensión endocraniana, sería también una contraindicación absoluta. En esta gráfica vamos a observar los valores normales del líquido cefalorraquídeo según edad. Recuerden que en pediatría el líquido cefalorraquídeo tiene valores que son diferentes según el grupo etario. Se considera prematuro, normal, una presencia de leucocitos hasta 23 por campo, con un predominio de polimorfonucleares hasta 60%, eso se considera normal, con una proteinorraquia entre 45 y 200 miligramos por decilitro. Cuando llegamos al recién nacido a término menor de 7 días, fíjense cómo los leucocitos ya bajan un poquito, se considera normal hasta 20, con un predominio de polimorfonucleares también hasta 60%, y las proteínas entre 20 y 140 miligramos por decilitro. El recién nacido a término entre 7 a 28 días, fíjense que siguen siendo normal hasta 20 leucocitos por campo, pero los polimorfonucleares ya se consideran el límite superior como el 20% y las proteínas entre 15 y 100 miligramos por decilitro, y en mayores de un mes ya se considera como valores normales lo que vemos ya en adultos, que es hasta 6 leucocitos por campo, 100% mononucleares. Es decir, no puede haber
polimorfonucleares, con unos valores de proteínas considerados como normales entre 10 y 45 miligramos por decilitro. Recuerden entonces además que los valores normales de glucosa es el 2/3 de la glicemia obtenida en el mismo momento que se hace la punción lumbar. Es decir, obtenemos glicemia y obtenemos la glucorraquia y esta no debe ser menor de 2/3 de la glicemia. La presencia de más de 200 leucocitos por milímetro cúbico y más de 400 hematíes por milímetro cúbico, más de 105 unidades formadoras de colonia bacteriana y elevada concentración de proteína enturbian el líquido cefalorraquídeo. Entonces, cuando analizamos las características macroscópicas, tenemos que saber que, la característica normal del líquido cefalorraquídeo, la apariencia es agua de roca. Todas estas, variables pueden producir un líquido cefalorraquídeo turbio. También se describe en infiltración del sistema nervioso central en enfermedades hemato-oncológicas. El líquido tanto crómico lo podemos evidenciar entonces en ictericia neonatal, en hemorragias cerebrales, hemorragias intraventriculares, hemorragia subarachnoidea y hemorrágico en lo anteriormente descrito, y también tenemos que hacer la diferencia entre hemorragia intracerebral y punción traumática. El examen de líquido cefalorraquídeo obtenido debe incluir la realización de citoquímico. Su resultado nos permite realizar un correcto diagnóstico diferencial de las diferentes etiologías de la meningitis. No obstante, existen algunas excepciones. En la tabla a continuación tienen las características del líquido cefalorraquídeo según la etiología viral, bacteriana, tuberculosa, fúngica y las meningitis parcialmente tratadas. Cuando hablamos de infecciones, meningitis virales, de etiología viral, los leucocitos están por debajo de 1000. Clásicamente se describe en la meningitis bacteriana unos leucocitos mayor a 1000. En tuberculosis, más bien la cifra es baja, menor a 300. Hongos menor a 500 y parcialmente tratado por lo general mayor de 1000. Así podemos observar los neutrófilos en cada una de las etiologías. Nos fijamos en la etiología bacteriana, es el predominio de neutrófilos por encima de un 85%, mientras que en la meningitis por tuberculosis es el predominio linfocitario. Las proteínas en la etiología viral generalmente están normales o menor a 100 miligramos por decilitro, mientras que en la etiología bacteriana están muy elevadas y en tuberculosis más elevadas aún. La glucorraquia generalmente está disminuida, normal o disminuida en etiología viral. En etiología bacteriana siempre está disminuida, igual que en la etiología tuberculosa y la etiología fúngica. Y la relación glucosa-líquido cefalorraquídeo sérica, fíjense cómo en la bacteriana es por debajo de 0.4 o por debajo de 2/3. Desde el punto de vista del diagnóstico microbiológico, la tinción de Gram suele ser positiva en el 75-90% de los casos. Depende de la concentración, obviamente, de las bacterias en el líquido cefalorraquídeo. Si la concentración de las bacterias está por encima de 105 unidades formadoras de colonias por cc, la efectividad del Gram o la positividad del Gram alcanza hasta 90% de los casos. Disminuye este porcentaje si el líquido cefalorraquídeo tiene menos de 103 unidades formadoras de colonia, y con respecto al agente etiológico, el Streptococcus pneumoniae tiene 90% de positividad en el Gram. Cuando hablamos de Haemophilus influenza, esta alcanza el 86% y en caso de meningococo alcanza el 75%. Esta tinción disminuye, o sea, el Gram disminuye en caso de meningitis por bacilos Gram negativos a un 50% y en listeria solo es positivo en el 30% de los casos. La detección de antígenos, la aglutinación por látex no se recomienda de rutina, aunque es de utilidad en casos de meningitis neumocócica. El cultivo del líquido cefalorraquídeo, siempre hay que cultivar el líquido cefalorraquídeo. Es la prueba referencia de diagnóstico. Su sensibilidad es del 70 al 85%, nos permiten la realización del antibiograma, la concentración bacteriana y el tratamiento antibiótico influirán en la rentabilidad, es decir, en la positividad del cultivo del líquido cefalorraquídeo. La administración de antibióticos
fundamentalmente cefalosporinas de tercera generación, horas previas a la realización de la punción lumbar, puede producir esterilización del líquido y el cultivo entonces resultar negativo. El cultivo se puede modificar. Sin embargo, el citoquímico del líquido cefalorraquídeo no se afecta hasta varios días después de iniciar el tratamiento. Es decir, si tenemos un cultivo negativo, pero hay alteración del citoquímico, pues estamos ante la presencia de una meningitis bacteriana. Las pruebas moleculares, fundamentalmente vamos a hacer PCR, reacción de cadena de polimerasa, que permite identificar el material genético de los microorganismos en menos de 2 horas. Y es una técnica sensible, específica, con un valor predictivo del 98%, un valor predictivo positivo del 98% y un valor predictivo negativo de hasta 100%. Son especialmente útiles cuando la punción lumbar se ha realizado posterior al uso de antibióticos y en el caso de meningitis virales. Aquí está la lista de los virus cuando pedimos un múltiplex viral y se hace descarte de enterovirus, de citomegalovirus, de virus herpes simple, tipo 1, tipo 2, virus herpes 6 y varicela zoster. Ante la sospecha de meningitis por micobacterias, lo que tenemos que solicitar entonces es la tinción de Sil-Nielsen y vamos a solicitar ADA, vamos a solicitar además, si está a nuestro alcance en el sitio donde estemos trabajando, un GeneXpert. Basada en una revisión sistemática, la OMS recomienda actualmente como test inicial, si sospechamos de meningitis tuberculosa, realizar un GeneXpert para diagnóstico de tuberculosis extrapulmonar, fundamentalmente TBC meningitis. Ante la sospecha de una TBC fúngica, se debe solicitar entonces extinción con tinta china, cultivo para hongos y en el caso que sospechemos criptococos, el test de antígeno para esta entidad. Cuando hablamos de exámenes complementarios, bueno, hacer una hematología es fundamental. Vamos a conseguir leucocitosis con neutrofilia, siendo leucopenia un factor de mal pronóstico. En las meningitis virales es más frecuente la leucocitosis expensa de linfomonocitosis. Desde el punto de vista de la química, vamos a pedir un funcionalismo renal y hepático, así como una proteína C reactiva y una procalcitonina. Vamos a pedir también como reactante de fase aguda y esto puede ayudarnos a diferenciar entre una meningitis bacteriana y una meningitis aséptica. La PCR tiene un valor predictivo negativo elevado, mientras que la procalcitonina tiene una sensibilidad del 94% y una especificidad del 100% para discriminar entre ambos procesos, es decir, entre una meningitis viral y una meningitis bacteriana. El hemocultivo se recomienda tomar la muestra antes de administrar la primera dosis de antibiótico para aumentar la probabilidad de crecimiento bacteriano. Tiene valor predictivo positivo entre el 50 al 75% de los casos. En casos de pacientes con signos de hipertensión endocraniana o de focalización neurológica, se debe realizar antes de la punción lumbar una tomografía de cráneo y en caso de niños que tengan una fontanela permeable, realizar un eco transfontanelar. La tomografía, además de estar indicada en casos de focalización neurológica, de hipertensión endocraniana, en caso de un paciente con un deterioro neurológico rápido, también es importante cuando hay antecedentes de hidrocefalia, de intervenciones neuroquirúrgicas recientes o de traumatismo cráneoencefálico. Bueno, aquí hay una imagen donde se evidencia un edema importante, un edema cerebral importante. Fíjense cómo desaparece el ventrículo derecho y hay desviación de la línea media, ¿no? Entonces hay signos de hipertensión endocraniana evidentes. El eco transfontanelar, obviamente, el lactante con una fontanela permeable, nos informa el tamaño de los ventrículos, la presencia de coágulos, de hemorragias intraventriculares, incluso la presencia de absceso. El tratamiento de la meningitis bacteriana, las medidas generales. Todo paciente con sospecha de meningitis bacteriana debe ser monitorizado desde el punto de vista hemodinámico y respiratorio y debemos canalizar un acceso venoso precoz. Vamos a proceder según lo que conocemos como A, B, C, D, E. En el tratamiento, el uso de dexametasona se ha demostrado su beneficio en la meningitis por neumococo y en casos de meningitis por TBC. Disminuye las secuelas neurológicas, sobre todo auditivas, al atenuar la cascada inflamatoria desencadenada por la infección. Actualmente no se disponen de estudios que demuestren claro beneficio en la meningitis por neumococo, aunque su uso tampoco se ha asociado a efectos adversos. Lo que ocurre es que en el momento en que hacemos la punción lumbar, no sabemos realmente si estamos en presencia de un neumococo, un meningococo o de un Haemophilus influenza tipo B. Entonces, la recomendación es indicar la dexametasona
que tiene un efecto antiinflamatorio, estabiliza la barrera hematoencefálica, inhibe la síntesis y liberación de citoquinas por lo menos 30 minutos antes de la primera dosis de antibiótico. Si no se puede realizar media hora antes de la primera dosis de antibiótico, por lo menos simultáneamente con el antibiótico. La dosis es 0,8 miligramos kilo día cada 12 horas por 2 días. La administración temprana de antibióticos en la meningitis bacteriana ha demostrado una clara reducción de la mortalidad y de la morbilidad. El tratamiento y, por supuesto, la disminución de secuelas neurológicas. El tratamiento con antibiótico empírico se establecerá atendiendo la etiología más frecuente. Entonces aquí tenemos en esta columna los grupos etarios, los microorganismos más frecuentes según estos grupos etarios y el tratamiento indicado. Hasta los 3 meses la indicación es ampicilina más cefotaxime. Entre 3 y 5 años podemos usar cefalosporina de tercera generación como monoterapia. Si sospechamos neumococo resistente o si el paciente tiene signos de mal pronóstico, debemos asociar vancomicina. Entre 5 y 10 años el tratamiento igualmente es monoterapia con una cefalosporina de tercera generación. Igualmente la recomendación es, si sospechamos neumococo resistente o el paciente presenta signos de mal pronóstico, asociar a la cefalosporina de tercera generación vancomicina. Esto se cumple también en los niños mayores de 10 años y en los casos en que tengamos la sospecha que la meningitis sea por un estafilococo aureus o por un estafilococo coagulasa negativo, la indicación entonces es vancomicina. En la meningitis tuberculosa se deben prescribir 4 fármacos en la fase de inducción, manteniendo el tratamiento al menos durante 12 meses, acompañado de esteroides durante 4 semanas, con un descenso progresivo de 4 semanas más hasta su suspensión. En esta tabla tienen la dosis de los antibióticos indicados en meningitis por peso. La duración del tratamiento será de acuerdo a lo que nosotros consigamos en el cultivo y en caso de que el cultivo esté negativo, pues se va a individualizar cada caso. Lo que está descrito en la literatura: Streptococcus pneumoniae entre 10 y 14 días, Haemophilus influenza hasta 10 días, meningococo entre 5 a 7 días, listeria lo tratamos por 21 días, igual que el Streptococcus agalactiae y los bacilos gram negativos. 21 días de tratamiento. El tratamiento siempre, en todos los casos, es intravenoso. ¿Cuáles son los factores de mal pronóstico que hablábamos anteriormente? Entonces son alteración del estado de conciencia al ingreso del paciente, que tenga afectación hemodinámica respiratoria importante, que el paciente esté con una afectación del estado de conciencia o en un estatus convulsivo, marcada hipoglucorraquia en el líquido cefalorraquídeo. Nosotros vemos líquido cefalorraquídeo a veces con valores de glucosa en 0, y la proteinorraquia muy elevada también es signo de mal pronóstico. Estos pacientes que tienen obviamente criterios de mal pronóstico deberían ser ingresados en una unidad de terapia intensiva pediátrica. ¿Cuáles son estos criterios de ingreso? Paciente con shock, con acidosis metabólica grave, en presencia de una coagulación intravascular diseminada, con focalización neurológica, parálisis del tercer par, parálisis del sexto par, estatus convulsivo, signos de hipertensión endocraniana. Recuerden la tríada de Cushing: el paciente está bradimnéico, bradicárdico y con hipertensión arterial, y en pacientes donde el síndrome de secreción inadecuada de hormona antidiurética provoque una encefalopatía hiponatrémica. Ese sería otro criterio de ingreso a UTI. En caso de meningitis viral, la meningitis viral es la más frecuente, representa el 80% de las meningitis, puede afectar el cerebro, y en este caso hablamos exclusivamente, o sea, afectar el cerebro exclusivamente, y en este caso hablamos de encefalitis, o involucrar a las meninges, y en este caso lo describiríamos como una meningoencefalitis. Los agentes frecuentes más causales: enterovirus, virus ECO, Coxsackie, herpes virus simple 1 y 2, varicela zoster, virus Epstein-Barr, citomegalovirus, fundamentalmente inmunocomprometidos. La clínica o recién nacido. La clínica es variada, puede haber fiebre, cefalea, irritabilidad, vómito, fotofobia, trastornos del estado de conciencia, muy escasos signos de irritación meningea. El tratamiento de la meningitis viral es un tratamiento, digamos, no hay un antiviral específico, exclusivamente se indica aciclovir a las encefalitis por virus herpes simple. El medicamento de elección entonces sería aciclovir, siempre el aciclovir por vía intravenosa, nunca se debería dar por vía oral, y aquí tienen las dosis.
En menores de 3 meses, 60 miligramos kilo día, cada 8 horas durante entre 14 y 21 días. Entre 3 meses y 12 años, igualmente 60 miligramos kilo día. Y en los mayores de 12 años, la recomendación es disminuir esta dosis a 30 miligramos kilo día, igualmente entre 14 y 21 días. Las complicaciones que debemos esperar en todo paciente con meningitis, que debemos esperar, pero más a esperar, vigilar en las primeras 48 horas, son las complicaciones inmediatas. Tenemos que evidenciar si el paciente hace un shock séptico, una coagulación intravascular diseminada, se podría presentar el síndrome de secreción inapropiada de hormona antidiurética, trombosis del seno cavernoso, convulsiones, lesiones del tercer, cuarto y sexto par y signos y síntomas de hipertensión endocraniana. Las mediatas, que son las que se aparecen entre el segundo y el séptimo día, tenemos convulsiones focalizadas, colección subdural, empiema subdural y absceso cerebral. Las tardías, que son fundamentalmente las secuelas, ¿ok? Hablamos entonces de hidrocefalia, sordera neurosensorial, trastornos del neurodesarrollo, déficit neurocognitivo y epilepsia. Llegamos entonces a la quimioprofilaxis. ¿Quién debería recibir quimioprofilaxis cuando tenemos un paciente que tiene una meningitis y aislamos hemófilos influenza? Bueno, en este caso, todos los menores de 4 años en contacto con el caso índice. No se debería realizar quimioprofilaxis en el caso índice. Cuando usamos cefalosporinas de tercera generación, la cefalosporina de tercera generación es capaz de eliminar el estado de portador del caso índice. Entonces, no es al paciente, es a los contactos del paciente. A pesar de que en la actualidad disponemos de tratamientos con antibióticos muy eficaces frente a la meningitis bacteriana, la mortalidad y sobre todo las secuelas continúan siendo un problema de salud pública. De ahí la importancia de la quimioprofilaxis para interrumpir la cadena de tratamiento de esta grave entidad nosológica. Entonces, el objetivo fundamental de la quimioprofilaxis es eliminar el estado de portador. Esto lo hacemos cuando cumplimos con el esquema de inmunización en los niños. En el caso de los niños, la meningitis por hemófilos influenza tipo B ha disminuido ostensiblemente debido a la alta tasa de cobertura alcanzadas por esta vacuna conjugada. Entonces decíamos que en caso de hemófilos influenza, todos los menores de 4 años en contacto con el caso índice, en los menores de 2 años que asistan a guarderías o que tengan un contacto por más de 25 horas por semana con el caso índice. La rifampicina continúa siendo el fármaco de elección, erradica el hemófilos influenza tipo B de la faringe en aproximadamente 95% de los portadores. La dosis, 20 miligramos por kilo dosis, una vez al día por 4 días. En los casos donde no se pueda cumplir con rifampicina, estamos hablando de adolescentes embarazadas, intolerancia digestiva a la rifampicina, podemos usar ceftriaxona vía intramuscular, 125 miligramos en menores de 12 años, 250 miligramos en mayores de 12 años. Se considera una buena alternativa. En casos de meningococo, se indica en los cohabitantes, en los contactos estrechos y frecuentes, en los contactos domiciliarios, guardería y el personal médico o de enfermería en contacto con secreciones del paciente índice. El antibiótico de elección igualmente es rifampicina por 2 días en adultos, 600 miligramos cada 12 horas. En niños menores de un mes vamos a usar 10 miligramos por kilo cada 12 horas. En niños mayores de un mes, 10 miligramos por kilo, como está en la lámina, 10 miligramos por kilo. Y en los menores de un mes, la dosis la vamos a reducir a 5 miligramos por kilo dosis cada 12 horas por 2 días, es decir, 4 dosis. En el caso que igualmente no se pueda cumplir con rifampicina, una buena alternativa sería entonces ceftriaxona y tienen la dosis, una sola dosis intramuscular, una dosis estándar. En caso de meningitis por neumococo no está indicada la quimioprofilaxis. Por último, es importante resaltar el esfuerzo que hace la Organización Mundial de la Salud. Decía al inicio que en 2020 la Organización Mundial de la Salud puso en marcha la hoja de la ruta mundial y el título es Acabar con la meningitis para el 2030. Esta ruta establece eliminar las epidemias de meningitis bacteriana, reducir el número de casos de meningitis bacteriana prevenible mediante vacunación en un 50%, reducir las defunciones en un 70%, reducir la discapacidad y mejorar la calidad de vida después de una meningitis debida a cualquier causa. Bueno, aquí tienen el documento se llama así, Derrota de la meningitis para 2030, un mapa de ruta global. Luchemos entonces juntos para derrotar la meningitis, sigamos esta ruta. Muchas gracias.